Vida y obra de Abraham Maslow. Nació en Nueva York el 1 de abril de 1908 y vivió una infancia infeliz en Brooklyn y fue el mayor de 7 hermanos. Esta infelicidad se conoce debido a que posterior a su muerte se encontró que había escrito: "Mi familia era miserable y mi madre una criatura horrible". Maslow describía a su padre como mujeriego, alcohólico y peleón, teniendo la suerte de poder reconciliarse con él de adulto, pero durante la infancia y adolescencia solo le generó un ambiente hostil. Por otro lado, se conoce que la relación con su madre fue peor, incluso llegando Maslow a la madurez sin mostrar la mínima señal de reconciliación o perdón con ella. El rencor existió y se mantuvo vigente hasta su muerte. Su madre, supersticiosa y demasiado autoritaria, no dudaba en actuar en contra de Maslow si se consideraba a ella que éste faltaba o no le obedecía, en otras palabras. Lo rechazaba y le mostraba poco afecto, prefiriendo en general a sus hijos menores. Una anécdota que marcó a Maslow de por vida fue cuando él decidió llevar a su casa un par de gatitos que habían extraviado, que estaban perdidos. Obviamente no le pidió permiso previamente a su madre y ella decidió castigarlo estampando y matando a los gatitos en contra de una pared mientras Maslow observaba. Para contextualizarnos, obviamente Maslow era un niño pequeño cuando esto sucedió y esto confirma que no son exageraciones cuando él describe a su madre como un monstruo, porque imagínense que tienen un hijo pequeño y él con toda la buena voluntad del mundo lleva unos gatos que estaban perdidos, unos cachorritos de gatos. Y como castigo, ella decide, o su madre, sus madres, deciden estamparlos y matarlos al frente de ustedes siendo unos niños. Entonces, da mucho para pensar. Y de hecho, en 1969 escribió: "Lo que yo odiaba y rechazaba radicalmente no era solo su presencia física, sino también sus valores y su visión del mundo, su tacañería, su egoísmo, su falta de amor por cualquier persona en el mundo, incluso su esposo e hijos. Su convicción de quien no estaba de acuerdo con ella estaba equivocado. Siempre me pregunté de dónde venía mi interés por la utopía, mi ética, mi humanismo, la importancia que tiene para mí la amabilidad, el amor, la amistad. Conocí las consecuencias directas de no haber recibido amor materno, pero la fuerza de mi filosofía e investigaciones tienen fuerza en el odio hacia lo que ella representaba". Entonces aquí podemos observar la influencia directa que tuvo la madre de Maslow y su infancia en la filosofía que éste defendió y la cual marcó una corriente importante en la psicología actual. Dato curioso, la madre de Maslow era extremadamente religiosa y de manera constante lo amenazaba con el castigo de Dios si éste se portaba mal. A su vez, él mismo decidió poner a prueba estas amenazas portándose mal adrede. Al ver que no sucedía nada y se dio cuenta que las amenazas de su madre no tenían fundamentos científicos, a raíz de todo esto y la conducta autoritaria y fría de la madre, Maslow llegó a desconfiar de la religión y posterior a esto se hizo ateo. Maslow acarrió con él esos sentimientos de inferioridad en su adolescencia, era autocrítico con él mismo y su apariencia personal. Por ende, intentó compensar lo que él consideraba su carencia física con la obtención de logros atléticos, que de hecho es un complejo adleriano de la compensación de los sentimientos de inferioridad, que Adler lo describe en su teoría de la psicología individual. Estos intentos de compensación fallaron y él no obtuvo el reconocimiento y aceptación que buscaba como atleta. Y de hecho, esto provocó que Maslow se refugiara en los libros, haciendo de la biblioteca su segundo hogar. Entonces aquí se nota cómo no pudo compensar lo que él consideraba su apariencia física con logros atléticos y falló en los logros atléticos, tuvo que pasar a otro medio de compensación que fueron los estudios.
A su vez, su pasión por el estudio ayudó a que éste pudiera salir de la pobreza y superar la soledad que tanto lo atormentaba. Maslow estudiaba demasiado y estudiaba de todo, pero de forma irónica sus notas eran mediocres. A pesar de esto, fueron suficientes para ser aceptado en la City College de New York, donde empezó a estudiar derecho porque su padre se lo pidió, aunque luego de 2 semanas se dio cuenta de que no le gustaba debido a que el derecho le daba demasiada atención a lo malo y poca atención a lo bueno. Aquí se hace énfasis otra vez en la filosofía de Maslow, en lo que él buscaba, en lo que es lo bueno. Rechazar lo malo, rechazar su infancia, rechazar a su madre. Estudiando en la City College tenía buenas notas en filosofía y en otras cátedras que sí le llamaban la atención, pero en las que no, sus notas fueron tan bajas que la universidad lo impuso en un periodo de prueba. A los 3 semestres se trasladó a la Cornell University al norte del estado de New York para estar más cerca de su primo Will, que había sido una gran influencia positiva para él a lo largo de su vida, pero además de eso para alejarse de su prima hermana Berta, de la cual estaba profundamente enamorado. Para adelantarnos en la historia, en una visita a su tía, la hermana mayor de su prima lo empujó cerca de Berta para que la besara. Maslow lo hizo, el beso fue correspondido. Este hecho fortuito hizo que Maslow obtuviera la motivación de la que careció a lo largo de su vida y a su vez a construir su propia teoría de la motivación humana, que pronto llegaremos a ese punto, pero seguimos en la vida. Ya llegamos al punto crítico de la vida de Maslow, donde logró dar ese giro de 180 grados para impulsarlo a ser uno de los psicólogos más influyentes. Podría seguir hablando de su vida posterior a este evento, de todo lo que estudió, cómo fue galardoneado, pero siendo objetivo creo que los puntos claves para entender su pensamiento han sido expuestos, que fue ese hecho fortuito con su prima. Sí, se casó con su prima, cosa que no estaba tan mal vista en esa época, y su infancia, su relación con su madre, dos hechos bastante puntuales que definieron su filosofía y su teoría de la motivación. Maslow poseía una filosofía completamente contraria a la inhumanidad que mostraba su madre con él. Se concentraba en lo bueno, en el contacto humano, en lo que las personas pueden lograr si se lo proponen. Y más importante aún, en la motivación. Algo de lo que él siempre estuvo carente hasta que encontró el amor en su prima Berta. Entendiendo estas bases podemos entender sus obras con mayor facilidad. Dato curioso, Maslow, luego de obtener su título de doctor en psicología, se matriculó para estudiar medicina, sin embargo sintió rechazo por la actitud fría y la poca pasión que tenían los cirujanos, los cuales podían cortar partes de los cuerpos de los enfermos sin sentir ninguna emoción al respecto. Así o más clara la forma de pensar de Maslow. Concepto de motivación de Maslow. Maslow posee un enfoque holístico de la motivación. Ok, ¿qué se entiende un enfoque holístico? Porque esa palabra es poco usada en el vocabulario común, pero suele usarse mucho en la filosofía y en la psicología. Holístico pertenece a la corriente holista. Esta corriente analiza el todo y las múltiples interacciones dentro del mismo que lo hacen ser un todo. Además, ve a ese todo como algo más allá de la suma de sus partes. Es decir, este trasciende lo que puede hacer o lograr si se analizan sus partes individualmente y se suman entre sí. Si quedaste igual, el enfoque holístico entiende que el ser humano no es solamente la suma de sus partes, no solamente su fisiología, ni su personalidad, ni todas las partes en las que tú puedes desglosar un individuo. Y además de que si analizas el funcionamiento individual de cada sistema que compone a un humano, el enfoque holístico te dice que la suma de sus partes y el sistema trabajando como un todo vale más que cada sistema trabajando individualmente. O sea que Maslow planteaba que la motivación afecta a la persona en su totalidad y no solo una parte de la misma. Por otra parte, añade que la motivación suele ser compleja y no nos debemos quedar con el motivo inicial aparente que propone el hacer ciertas acciones.
Una persona puede desear jugar un videojuego no solo por una necesidad de diversión, sino por una necesidad de compañía, refugio o desahogo. Además, la motivación para una conducta puede ser inconsciente o desconocida para el individuo. Una persona que esté motivada a ser un buen trabajador puede ser por una necesidad de poder o una de dominación o venganza, y desconocer esa misma necesidad, esa misma motivación inconsciente. El tercer supuesto, y esto es lo que fundamenta la pirámide de las necesidades que él mismo plantea, es que las personas están continuamente motivadas por una u otra necesidad, y el individuo, cuando sacia una necesidad, pierde la motivación de esta y buscará de manera inmediata otra necesidad de complacer. Por ejemplo, una persona puede luchar y no parar hasta complacer su necesidad de hidratación, o sea, tomar agua. Y ya cuando logra hacerlo, se pasa a otra necesidad, ya sea de seguridad, amistad o estima. Esto hace que las personas siempre estén motivadas, al menos por las mismas necesidades básicas. Es decir, una persona nunca va a estar desmotivada al 100% o sin nada latente que está ahí empujándolo a hacer algo, porque siempre va a tener necesidades fisiológicas de algún tipo que lo motiven a hacer algo, ya sea el sueño, ya sea necesidades de dolor que necesite parar, ya sea que necesite comer. Siempre va a haber alguna necesidad ahí que lo motive a que actúe. Pirámide de las necesidades. Maslow propone que las necesidades poseen una jerarquía, partiendo de la base, que son las más importantes, hasta llegar a la cima. En la mayoría de los casos no se puede ascender en la pirámide si no se tiene respectivamente las necesidades previas saciadas, empezando por las necesidades fisiológicas básicas, seguidas por las de seguridad, necesidad de pertenencia y de amor, necesidad de estima y necesidad de autorrealización. Las necesidades fisiológicas son las básicas de cualquier ser humano y de hecho están conectadas directamente con nuestros instintos primarios. Estas son las de alimento, agua, regulación de temperatura, sueño, entre otras. Una característica esencial es que estas necesidades son recurrentes, es decir, poseen un ciclo o un tiempo determinado para tener que saciarlas otra vez. Cada cierta hora tenemos la necesidad de comer, cada cierta hora debemos dormir, cada cierto tiempo debemos ir al baño y así consecuentemente. Las necesidades de seguridad están íntimamente vinculadas con la sociedad en la que vive el individuo y todos los aspectos de su vida en las que éste pueda sentirse inseguro o amenazado. Seguridad física y mental. La necesidad de estar apartado de ambientes que generen estrés o ansiedad debido a diversos tipos de amenazas, ya sean terroristas, biológicas, como pueden ser enfermedades COVID-19, riesgos naturales, guerras y entre muchas otras. Diferentes a las necesidades fisiológicas, estas necesidades no pueden ser satisfechas al 100%, siempre, debido a que siempre va a existir un riesgo real de que pueda suceder algún evento que atente contra la seguridad del individuo. Lo que hace diferente a las necesidades fisiológicas en este aspecto es que la persona puede estar consciente de un riesgo o no. Es decir, al momento de manejar un automóvil existe un riesgo real de que ocurra un accidente de tráfico por error del individuo o por un error ajeno a él. Esta alarma se verá disparada por distintos factores tanto personales como ambientales, pudiendo generar o no una ansiedad latente en el individuo mientras el riesgo sea posible. Pero el individuo puede decidir, ya sea por normalización o por factores inconscientes, olvidarse o obviar esta ansiedad que puede generar el riesgo latente de un accidente automovilístico, algo que no puede hacer con las necesidades fisiológicas. O sea, un individuo, por mucho que lo intente, no puede obviar que siente hambre, o que siente un apetito muy intenso, o que siente una necesidad para dormir, un sueño abrumador. No lo puede olvidar, porque siempre va a tener ese recordatorio fisiológico de que esa necesidad necesita ser complacida. En cambio, aunque el riesgo esté presente en las necesidades de seguridad, una persona lo suficientemente expuesta a tal
riesgo puede normalizarlo y a su vez olvidarlo, pero hablaré de esto en breve. Esta es la parte de improvisación dentro del guión. Los niños y los adultos que poseen miedos irracionales suelen invertir más energías intentando saciar esta necesidad. Por otra parte, esta necesidad es relativamente sencilla de satisfacer cuando se vive en países que no están en guerra o, en su defecto, cuando se normaliza y forma parte de la personalidad del habitante el cómo actuar en un país inseguro para evitar precisamente sufrir de algo que atente en contra de su seguridad. Cuando se logra esta normalización y este pensamiento pasa a ser de un proceso consciente a inconsciente, esas ansiedades y angustia por diversos temas ya serán opacadas incluso en los escenarios más adversos. Para ejemplificar esto que acabo de decir, basta con ver cómo se comportan y hacen vida las personas que viven en países peligrosos como Brasil, Venezuela, México o países en guerra como los de Oriente Medio. Es un hecho que existen diversos factores todo el tiempo que pueden atentar en contra de la seguridad del individuo en múltiples maneras, pero estos, ya luego de tanto tiempo sobreviviendo y adaptándose a ese ambiente, personalidad adaptativa, a ese ambiente adverso, saben cómo deben actuar para evitar en la mayoría de los casos que estos eventos ocurran y poder tener una vida sin ansiedad o angustias latentes. Y dicho de otra forma, poder saciar esta necesidad de seguridad. Una persona expuesta lo suficiente a un ambiente inseguro va a saber cómo comportarse y va a cambiar su conducta con respecto al mismo ambiente para no sentirse amenazado. Las necesidades de amor y pertenencia. Cuando los individuos ya han satisfecho en su mayoría sus necesidades fisiológicas como de seguridad, ya se sentirán motivados por otras necesidades más allá de estas, y el turno le corresponden a las de amor y pertenencia, es decir, la necesidad de tener alguna amistad, una relación profunda con alguien o con un grupo, la necesidad de tener una familia o de pertenecer a algún tipo de club, cualquier cúmulo de personas con la que ésta se pueda sentir identificado y que pertenece. Esta necesidad está íntimamente relacionada con el contacto humano, el contacto sexual y la facultad de las personas maduras para dar y recibir amor. Aquí la infancia y el hecho de poseer una familia que haya brindado amor y calidez en su debido momento van a poseer una perspectiva madura al momento de crecer en cuanto a dar y recibir amor se refiere. Es decir, estas personas no van a tenerle miedo al rechazo ni van a sentirse desconfiadas por el no pertenecer a ningún grupo, sino que usarán herramientas adecuadas para intentar satisfacer esta necesidad sin perjudicar a nadie en el proceso. Maslow señala que los individuos que recibieron poco amor en su infancia o en su defecto tuvieron padres distantes y no llegaron a pertenecer a ningún tipo de grupo, no le otorgarán la importancia que se merece a esta necesidad y por ende lo verán como algo prescindible. Hay que ser conscientes que existen personas en el mundo que no saben cómo se siente la calidez de un abrazo, de una caricia o qué se siente el pertenecer a un grupo de amigos cercanos y ser un engranaje significativo en algún grupo social. Por otra parte, ya habiendo abierto nuestra perspectiva en cuanto a los distintos tipos de personas que existen y que hay personas que de verdad no saben qué se siente el contacto humano, también señala que los individuos que recibieron amor y calidez, pero en pequeñas dosis, sienten necesidades de amor y pertenencia mucho más intensa que los individuos que sí llegaron a recibir adecuadamente en su primera infancia. Y de hecho, esto se puede explicar con el mismo conductismo de Skinner, o sea que si se habla de ciencia, no es alguna especulación loca que tuvo Maslow. Para eso está el experimento de las recompensas variables de Skinner que hizo con las famosas palomas. La necesidad de estima. Maslow lo identificó como la reputación y el autoestima, es decir, el amor propio y la confianza en sí mismo. Se necesita
un sentido del yo maduro y se le otorga importancia a la percepción ajena, o sea, el prestigio personal y cómo los demás individuos te ven. La autoestima abarca también la necesidad humana de ser alguien competente. Y el ser competente en el mundo adulto implica ser una persona independiente, libre y capaz, con facultades desarrolladas en distintas áreas, así como el individuo le parezca conveniente. Ahí es donde está la competencia real y el por qué la confianza propia y el sentido del yo maduro es necesario. Esta sí es una necesidad relativamente corta de explicar, porque simplemente abarca la confianza en sí mismo, el sentido del yo que hayas desarrollado hasta el momento y las competencias y facultades que tiene la misma persona para competir en el mundo adulto de una manera correspondiente a las exigencias que tenga. Aquí llegamos a la cima de la pirámide, que es la autorrealización. Está directamente vinculada con alcanzar la máxima realización de nuestros potenciales, capacidades y talentos, además de un deseo creativo en todo lo que puede abarcar esta palabra. Las personas autorrealizadas llegan a ser independientes de las necesidades de niveles inferiores, es decir, estas poseen una tal autoestima, independencia e inteligencia intrapersonal que las críticas o desprecio de los terceros no afectarán su estado emocional por su nivel del desarrollo del yo. Un ejemplo de esto, además del mencionado anteriormente, porque el ejemplo anterior indica que ya son independientes de la necesidad de pertenencia o de estima, porque están a un nivel superior, literalmente. Otro ejemplo vendría siendo un ingeniero apasionado a su trabajo. Podría prescindir temporalmente de las necesidades básicas como las de la comida o del sueño solo por la sensación de bienestar y satisfacción que le produce el estar haciendo su trabajo, y por ende pospondría estas necesidades para luego, cuando en un caso cotidiano estas serían satisfechas de manera inmediata. También pasa con los artistas o con cualquier persona que ustedes conozcan que es apasionada por lo que hace. Puede prescindir del sueño, de la comida, de la hidratación, o incluso podría estar siendo afectada por algún tipo de dolor, pero estas seguirían haciendo eso que les apasiona. Los valores B y la autorrealización. Maslow teorizó que las personas autorrealizadas estaban motivadas, según sus propias palabras, por las verdades eternas, lo que él llamó valores B. Estos valores son indicadores de estabilidad mental y emocional. Estas necesidades se diferencian porque son únicas de las personas autorrealizadas, con factores motivantes diferentes. Por esto, Maslow las denominó metanecesidades. La diferencia esencial es que éstas se caracterizan por una conducta expresiva en vez de ser reactiva, entendiendo que las motivaciones por debajo de la cima de la autorrealización nace de una necesidad que debe ser satisfecha, es decir, una conducta reactiva a un estímulo que siente la persona. Pero las metamotivaciones son netamente expresivas, se producen de manera natural, con poco esfuerzo. Es sencillamente el modo de expresión de una persona. No es necesario un refuerzo o recompensa para obtener este tipo de acción o conducta. Maslow llegó a identificar 14 valores B, aunque su número es de poca importancia, ya que todos poseen un vínculo y de hecho se pueden fundir entre ellos mismos. Estos valores son la verdad, bondad, belleza, unidad, vitalidad, espontaneidad, singularidad, perfección, plenitud, justicia, orden, sencillez, riqueza, humor o alegría, autosuficiencia o independencia. Estos valores son los que distinguen a una persona autorrealizada de aquellas que se quedan estancadas cuando cumplen su necesidad de estima, como el ejemplo que sucede seguido en países europeos desarrollados. Maslow lo mencionó por ahí, que es común en los países desarrollados de Europa del oeste y del norte, que las personas cumplen su pirámide de la necesidad
de manera muy sencilla y suelen quedarse estancadas y no cumplir con la autorrealización porque no encuentran motivación en esas meta necesidades más allá de sus necesidades de orden inferior en la pirámide. También Maslow señala que la ausencia de valores B son el agente causal de metapatologías que son capaces de alterar el equilibrio psíquico de una persona. Es decir, lo que sucede cuando existe una ausencia de filosofía positiva en la vida de alguien satisfecho o exitoso. Conociendo que la autorrealización es el desarrollo pleno del yo consciente, existen ciertos requisitos indispensables para poder satisfacer esta necesidad, los cuales son los siguientes. Las personas se deben liberar de cualquier restricción impuesta por la sociedad y por él mismo. Las personas no deben distraerse por necesidades de orden más bajo. La persona debe estar segura de su propia imagen y de sus relaciones personales. Debe estar dispuesta a amar y a ser amada de vuelta. Y la persona debe hacer un análisis propio y reconocer cuáles son sus virtudes y vicios, fuerzas y debilidades, pros y contras de su personalidad. Maslow propuso otra serie de necesidades innatas que van más allá de la pirámide de las necesidades, además de un estudio completo de las características de las personas autorrealizadas, porque de hecho Maslow estudió las biografías de personas que él consideró autorrealizadas, enfocándose en su propia filosofía, en lo positivo. Entonces, gracias a este estudio biográfico, encontró características en común y por ende sustentó las bases teóricas de las personas autorrealizadas. Las metapatologías generadas por la ausencia de valores B, entre otras cosas, pero ya llevo 8 páginas de guión y no quiero hacer el video más largo, así que lo más probable es que haga una segunda parte hablando de todo lo que pasé por alto en este video. Pero ser conscientes que la teoría de Maslow es mucho más amplia que todo lo que mencioné aquí y por lo tanto los invito a investigar y leer sobre este pilar fundamental del humanismo. Pero otro video de Maslow es 100% seguro porque voy a hablar de los valores B, las metapatologías, su estudio biográfico de las personas autorrealizadas y de las necesidades innatas. Hasta aquí llega la introducción a la vida y obra de Abraham Maslow y esa explicación bastante sencilla de la pirámide de las necesidades. No sé, compártanlo, suscríbanse, denle a like, pero más que nada, compártanlo. Y si les sirvió para estudiar, bien, porque me esforcé haciendo las imágenes que están viendo, no se crean.